Siguiendo con la analogía que usé en el video de Naruto, One Piece no fue un amigo de mi infancia. Es más, antes de adentrarme en esta historia lo consideraba el anime más sobrevalorado de todos los tiempos, ya que mi primer vistazo a esta historia fue en Cartoon Network con la versión de 4Kids y su absurda censura. Aparte de esto, su estilo de dibujo tan característico nunca me llamó la atención. He dicho que una historia con un estilo característico es un punto a favor, pero en esta ocasión para mí fue todo lo contrario, ya que digamos que era demasiado único para mi gusto. Gracias a la pandemia decidí retomar este anime, con la única intención de poder decir que esta no era la gran historia que varios amigos míos me vendían, pero aunque al inicio me costaba admitirlo, estaba bastante equivocado. Pero también debo de admitir que esta historia no me atrapó desde su inicio, ya que me tomó bastante tiempo encontrar la magia de al igual que tiene ciertos puntos que no son de mi agrado, y con los que creo que la mayoría estamos de acuerdo. Aún así, esta historia, a pesar de sus puntos negativos, está muy bien estructurada, al punto que ha generado en su fandom una necesidad de crear teorías con la intención de descifrar todos los misterios que hay en esta historia. En este momento considero a One Piece como a ese conocido que nunca le di la oportunidad y que hoy en día lo considero un gran amigo y que me hubiera gustado conocerlo mejor mucho tiempo atrás. One Piece es una historia bastante particular y de cierta forma bastante complicada, y por los comentarios relacionados a lo que dije en el video de los sistemas de poder, veo que hay una gran cantidad de personas a los que no les agrada esta historia, o que quizás no le han dado la oportunidad, por lo que esto es uno de los primeros puntos que quiero tocar, y es la pregunta que varias personas pueden tener, que es si vale la pena ver One Piece. Desde mi perspectiva la respuesta corta sería sí, pero teniendo en mente un gran punto que es la paciencia, ya que One Piece se demora bastante en tomar un rumbo, y esto no lo digo de forma literal, sino más bien desde un punto en el que esta historia se toma bastante tiempo en plantearnos su mundo, algo que puede llegar a sentirse molesto, ya que podemos llegar a pensar que la historia se toma mucho tiempo en presentarnos personajes que ya todos sabemos que serán los compañeros de Luffy en su viaje. Esto es un punto en contra que tiene empezar a ver One Piece a estas alturas, ya que aunque muchos no lo hayan visto, puede que por imágenes o videos conozcan a la tripulación, llevando a perder la emoción de saber si un personaje se une a la tripulación o no. Pero esto tiene una razón, y sé que esto es algo que todos los fanáticos de One Piece dicen, pero en esta historia el respeto, el honor y la confianza tienen un gran peso, por lo que al tomarse el tiempo de presentarnos de esta forma a los personajes nos hace entender de mejor manera cómo estos son capaces de apostarlo todo por su capitán. Otro punto del que he escuchado que no es del agrado de varias personas es su estructura, de llegar a una nueva isla en la que hay un conflicto que solucionan los sombreros de paja, cosa que es totalmente cierta. La mayoría de las sagas de One Piece funcionan así, por no decir que todas. Arabasta, Skypiea, Thriller Bark, la isla Gyojin, Dressrosa o Wano tienen esta estructura, pero esto no es algo que solo haga One Piece, y creo que un buen ejemplo de esto es Saint Seiya o los Caballeros del Zodiaco, una historia que gira en torno a rescatar a Saori con la misma estructura una y otra vez, basándose en enfrentarse a un villano, el cual es quien secuestra a Saori, y para llegar a este primero deben de derrotar a sus subordinados, una estructura bastante usada en el shonen, ya que lo podemos ver en Bleach, en Kimetsu no Yaiba, Yu Yu Hakusho o el mismo Dragon Ball. Sé que esto se puede sentir como una justificación, pero esa no es mi intención, ya que lo que quiero llegar es que aunque el planteamiento de estas historias tengan esta estructura, no quiere decir que estas lleguen a ser monótonas o repetitivas, o al menos no todas, ya que en el caso de One Piece los conflictos detrás de estos pueden tener más importancia de lo que uno podría llegar a pensar, y es que uno de los puntos más llamativos de One Piece es el mundo que ha creado Eiichiro Oda, en donde podemos notar una gran inspiración en el mundo real, casos como Skypiea, en donde podemos notar inspiración en la cultura prehispánica de Sudamérica o Centroamérica. Además, que una gran parte del conflicto que se plantea en esta saga está basado en el mito del Dorado, o comparaciones como Arabasta con Egipto, Water 7 con la ciudad de Venecia, Dressrosa con España y el más notorio, el país de Wano con Japón. Y aunque en todas estas nos encontramos a un enemigo al cual derrotar, son bastante diferentes los unos a los otros, cosa que hace que cada saga tenga un desarrollo bastante único, y con esto no quiero decir que esto no se resuelva con un... A lo que quiero llegar es que el contexto del villano, el contexto del lugar, el contexto de los habitantes puede ser bastante diferente, pero con un tema en común, y es la liberación de estos lugares. Para ser sincero, otro de los puntos que me mantuvo alejado de One Piece son los piratas, ya que para mí esta no es una temática que encontrara llamativa, pero al adentrarme dentro de esta historia y en el mundo de la piratería, entiendo por qué Eiichiro Oda tomó a estos para hacer el tema principal de su historia, y es que existe un código pirata el cual dice: para ser pirata se debe de ser hombre,
nombre, aunque esto es algo contradictorio ya que en la historia de la piratería hay constancia de piratas mujeres, casos como el de Mary Read o Anne Bonny. No tener prejuicios de creencia, nacionalidad o raciales. La libertad personal es sagrada, la propiedad privada no existe. No existen las obligaciones ni los castigos. Los conflictos entre miembros de la tripulación se deben solucionar entre los afectados y habrán indemnizaciones para los heridos. Si comparamos esto con la historia de One Piece y sus personajes, vemos que estos siguen este código, especialmente si se lo aplicamos a Luffy. Un dato curioso es que no existe ningún registro escrito de este código, ya que al parecer este se transmitió de manera oral, y lo más curioso es que este código se le atribuye a un pirata llamado Bartolomeo. Retomando el tema de este punto, más allá de una historia de piratas, One Piece, después de tomarse su tiempo planteando su mundo y de plantear los intereses de los personajes y motivaciones, empieza a plantear temas que cada vez cobran más importancia en esta historia, y uno de estos son los misterios que existen en este mundo, como el del siglo vacío, y por qué el gobierno mundial quiere que este se quede en el olvido. Y ya que nombro a estos, este es otro tema que cobra más importancia, el gobierno mundial, el cual se muestra como un gobierno que raya en la dictadura, en donde no les importa masacrar pueblos enteros o manipular información para tener el control sobre el mundo. Algo que va muy de la mano de esto es la situación social que se presenta en One Piece, ya que vemos como en este mundo temas como el racismo o la esclavitud siguen presentes, cosa que encaja con la época en la que está ambientada esta historia, ya que la época dorada de la piratería en el mundo real fue entre finales del siglo XVI e inicios del siglo XVIII, y la esclavitud fue abolida en el siglo XIX. Para mí esto fue un punto que me sorprendió bastante, ya que como le pasa a muchos, pensé que esta historia se limitaba a la aventura, quizás al desarrollo de personajes o a la epicidad de las batallas, pero en el momento en donde empecé a encontrarme con estos temas fue cuando empecé a notar y entender la magia de esta historia. Desde mi perspectiva, One Piece deja de ser una simple aventura de piratas en la saga de Water 7. Sé que desde antes se pueden empezar a notar pequeños datos o acontecimientos que nos empiezan a mostrar que esta historia tiene muchísimo para contar, como la primera aparición de los Poneglyph en Arabasta. Dato curioso sobre esto es que Arabasta, como dije antes, está basado en Egipto. En el mundo real existe algo llamado la piedra de Rosetta, la cual fue encontrada en julio de 1799 en Egipto, y como pueden ver esta tiene gran similitud con los Poneglyph. Pero retomando, Water 7 es para mí el primer punto de inflexión de esta historia, ya que en esta se muestra lo que ocurrió en Ohara, se nombra el siglo vacío, vemos de lo que es capaz de hacer el gobierno mundial con tal de mantener el control sobre la historia. Se plantea el peligro que representa el conocimiento en este mundo, siendo este ser capaz de hacer temblar a los más altos cargos del gobierno mundial, puntos que afectan en gran magnitud esta historia. Pero aparte de esto, vemos quizás conflictos más pequeños que afectan a la tripulación de los Sombrero de Paja, la tripulación de Luffy, Usopp, la decisión de Robin, los acontecimientos relacionados al Going Merry, pero el que para mí es el mejor momento es el baldado de agua fría que Zoro les da a la tripulación, diciéndoles, aunque es un idiota, Luffy sigue siendo nuestro capitán. En el momento en el que una tripulación pierde el respeto por su capitán, esta queda destruida. No somos niños jugando a ser piratas. Y es que hasta este punto, aunque hemos visto a los Sombrero de Paja enfrentarse a enemigos peligrosos y estar en situaciones de riesgo, nunca los habíamos visto enfrentarse directamente al gobierno mundial, ya que después de lo ocurrido en Enies Lobby, los Sombrero de Paja dejan de ser unos simples piratas a ser considerados un peligro para el gobierno mundial. Otro punto son los altibajos que tiene One Piece, y es que esta historia tiene sagas putamente buenas y otras no tanto, pero a pesar de esto, cada una de estas aportan algo al mundo y al lore de One Piece. Ellis Blue nos presenta a los personajes y un poco de su mundo. Arabasta agrega conceptos que tendrán importancia más adelante, como las armas ancestrales, las Vivre Cards o los Poneglyph. Skypiea, aunque en el inicio parecieron aportar mucho, más adelante entendemos la importancia de esto. A pesar de esto, no quiero decir que por aportar al lore de One Piece todas estén al mismo nivel, y es que al llegar a Water 7 pensé que One Piece solo iría a cuesta arriba, pero al salir de una saga que plantea tanto pasamos a Thriller Bark, una de las sagas que desde mi perspectiva no es tan buena. E insisto, no quiero decir que esta no le aporte a la historia, pero siento que de no ser por esos pequeños detalles y la importancia que estos tendrán más adelante, esta podría ser solo un arco y no una saga entera. Ver a los Sombrero de Paja corriendo por todo el castillo, el concepto del Luffy Nightmare, el fanservice, el humor en esta saga, lo encuentro fuera de
de tono y más importante, fuera de ritmo en comparación de la saga anterior. Pero aunque este video no es una reseña saga por saga, tengo que nombrar a Marineford, ya que este es el segundo punto de inflexión de la historia, una saga que está dirigida a mostrarnos que los sombreros de paja aún están listos para el nuevo mundo, una saga donde se nos muestra que Luffy sigue en pañales y que aún no es rival para los grandes piratas del nuevo mundo o para hacerle frente a los altos rangos de la marina. La decisión por parte del autor de hacer un time skip me parece bastante acertada, ya que hasta este punto de cierta forma los personajes empiezan a atascarse al igual que la historia, y no creo que para una historia tan extensa como lo es One Piece hubiera sido una gran idea hacer un arco de entrenamiento, por lo que el recurso del time skip funciona muy bien. Además que esto le agrega algo de intriga a la trama, ya que al no ver el entrenamiento no sabemos hasta dónde pudieron llegar los personajes en estos 2 años, que le ayuda al autor al momento de necesitar un power up y que no caiga en el me enojé, ahora soy más fuerte. Pero eso no quiere decir que el uso del time skip en una historia justifique todos los power ups, y es que aunque después de esto el patrón isla por isla sigue siendo el mismo, vemos un cambio por parte de los personajes, mostrándose un poco más maduros y con los pies más plantados sobre la tierra. Tras el time skip, Oda vuelve a mostrarnos que esta historia es cada vez más grande, y aunque la saga de la isla Gyojin es otra de las que desde mi perspectiva no es de las mejores, en esta escuchamos por primera vez ese nombre. Al salir de aquí se empieza a plantear el escenario para uno de los acontecimientos más grandes hasta ese momento en One Piece, y es que Punk Hazard, Dressrosa, Zou y Whole Cake, aunque en cada uno haya un conflicto diferente y tenemos a un villano, la verdad es que estos arcos son la preparación para llegar a Wano, un conflicto que se empieza a plantear en Punk Hazard con Kinemon y Momonosuke. Sé que al decir esto parece que estuviera diciendo que estos arcos o sagas solo funcionan como un colchón para un conflicto mayor, pero esto no es así, ya que en estos conocemos la historia de Trafalgar, de Corazón, se implementa el concepto de las Smiles, toca el tema de la experimentación con niños, se muestra más sobre lo mierda que son los Tenryubitos, y no solo esto, ya que también tenemos esos momentos épicos y emotivos, como los estábamos esperando, él sigue a salvo. Claro que no, pienso unirme a la tripulación del próximo rey de los piratas. Un simple yonko no me puede intimidar. O mi favorita, y la que se ha usado mucho entre personas que llevan años viendo One Piece con los que empiezan este viaje, de estar esperando en la tierra de Wano. Para resumir este punto, sí, One Piece tiene altibajos, pero aún así es una historia que juega demasiado con pequeños detalles que en un inicio pueden parecer datos sueltos, pero que sin ser un chiste cobran más importancia 100 capítulos después, por lo que para las personas que les gusta teorizar o buscar detalles en todos lados, esta historia les puede interesar, y más aún si les gusta la historia del mundo real, ya que como he dicho el autor usa este recurso bastante seguido. Creo que a pesar de ser conceptos que vemos en muchos otros animes, One Piece da un paso al frente con estos, y es que todos los que han visto esta historia pueden confirmarlo, tanto el respeto, la confianza, el legado, la amistad, el orgullo, el honor y muchos conceptos más relacionados a esto se manejan de una manera absurda, y con absurda me refiero a que están muy bien desarrollados, momentos en donde el autor nos hace tragar nuestras palabras, ya que en muchas ocasiones vemos a los personajes reaccionar de una manera que en un inicio se puede sentir fuera de lugar, para después dar una justificación a estos momentos en donde vemos lo importante que es la confianza y el respeto. Uno de esos momentos que me gustan bastante son las interacciones de Luffy y Momonosuke, en especial dos, por cierto esto tiene spoilers. La primera en donde Momonosuke le dice a todos que no se preocupen por él, a lo que Luffy le responde que este no ha dejado de ser solo un niño llorón, algo que se puede sentir un tanto inapropiado por parte de este, pero en estos momentos todos entendemos que Luffy le está demostrando a Momonosuke que se ha ganado su respeto, y que Luffy en este momento le está pidiendo a Momonosuke que confíe en él, ya que este le promete derrotar a Kaido. Y esto no se queda aquí, ya que en la batalla final vemos como Momonosuke se ha ganado no solo el respeto, sino la confianza de Luffy, en donde este le pide a Momonosuke que aleje a Onigashima de su camino, para poder ponerle final a los 20 años de tiranía, trayendo un nuevo amanecer a Wano. Sé que esto se puede sentir como algo que nos podemos encontrar en muchos otros animes, pero tener todo el contexto de estos momentos son los que los hacen destacar, y es que como dije, esto se empieza a construir muchísimos episodios antes, en donde a lo largo de este viaje vemos como Luffy presiona a Momonosuke en más de una ocasión para de cierta forma ponerlo a prueba y ver si este es digno de ser el líder de unos guerreros tan honorables como los samuráis. Y ya que nombro a los samuráis, quiero tocar el tema del orgullo, y es que a este en muchas ocasiones o casi siempre se le da una connotación negativa, ya que nos hemos acostumbrado a relacionar esto a personas o personajes pedantes, soberbios, vanidosos, e incluso personas o personajes que menosprecian a los demás
y que en muchas ocasiones están llenos de envidia. Pero la verdad es que el orgullo no es directamente algo negativo, ya que ese también puede ser visto desde otro punto de vista, en donde este se relaciona al respeto y al valor de una persona que se tiene a sí misma o a una persona cercana, en donde lo más importante es respetar los ideales del otro, entendiendo que cada quien vive bajo sus propios valores, algo que los samuráis entienden muy bien. La escena de Kinemon, en donde dice que tiene vergüenza de ver a Oden-sama, es un ejemplo de esto, ya que este siente que aparte de no poder cargar con la voluntad, otro tema bastante importante en One Piece que le dejó Oden-sama, le está faltando al respeto, al orgullo de este, ya que al asignarle esta tarea demuestra el gran orgullo que siente por sus soldados y aún más que sus soldados por sus nakamas. Y es que en ese momento Kinemon siente que su orgullo se perdió al momento de pedir ayuda, pero Luffy le recuerda que está equivocado, ya que a quien le está pidiendo ayuda es otro Nakama que siente el mismo respeto y orgullo que Oden-sama tuvo hacia este. Ejemplos como estos hay en cantidades industriales y no solo por parte de los protagonistas, ya que esto lo podemos encontrar incluso en los villanos. Uno de esos momentos que me gusta bastante es con Crocodile, en donde le dice a Sengoku que no le permitirá que la marina tenga la victoria, aunque también nos podemos encontrar otros villanos en donde esto es todo lo contrario, o que quizás en ellos estos conceptos se manejan de forma diferente. Sé que también se puede sentir como si estuviera exagerando y que quizás estos momentos no son tan profundos como los planteo, pero esto solo lo pueden decir ustedes, ya que esta es solo la perspectiva de alguien que pasó de odiar esta serie a darle el respeto que se merece, ya que para mí es innegable que el planteamiento de estos conceptos con personajes como Barba Blanca, Garp, Ace, Luffy, Zoro, Oden, Corazón, Crocodile, Sanji, Chopper, el Dr. Hirulok, Kinemon, Denjiro, Nekomamushi, Inuarashi, Pedro, Ashura, Toki, Dory, Brogy, Shanks y muchísimos más está muy bien desarrollado, ya que podemos entenderlo, en donde lo único que podemos hacer es demostrar respeto, admiración y orgullo por estos. Me gustaría hablar de más conceptos como estos, pero quiero hacer este video con la menor cantidad de spoilers que pueda. Otro punto que se comenta bastante entre el fandom de One Piece es en el que plantean que Eiichiro Oda tenía toda la historia planteada desde su inicio, y aunque no lo crean, esto es algo bastante común, ya que la mayoría de autores, sean novelistas, guionistas o mangakas, suelen trabajar de la misma forma, en donde plantean su idea y a medida que la historia avanza empiezan a hacer cambios a esa historia base. Con esto no le estoy quitando el mérito al autor, ya que la capacidad de Oda para escribir es innegable, y es que creo que a lo que la mayoría quieren hacer referencia cuando se habla de este tema son a los famosos foreshadows. Un foreshadow es un recurso narrativo en donde de forma bastante sutil el autor agrega detalles o diálogos en los cuales está haciendo referencia a lo que pasará más adelante en la historia. Y es que estos son de esos detalles que demuestran la habilidad de Oda para escribir. Y es que uno de los, digamos, agujeros de guión más comunes en todo tipo de historias son los, llamémoslos, remiendos, en donde sentimos que la explicación a ciertos eventos o acontecimientos se sienten bastante forzados. Pero muchos de estos foreshadows por parte de Oda nos demuestran que sí tenía planeado que un evento sucediera de una forma en particular. Un ejemplo de estos, y que es bastante conocido en la comunidad de One Piece, lo encontramos en el color spread del capítulo 302 del manga, en donde vemos a Luffy, Usopp y Robin con atuendos tradicionales japoneses. Y sí, sé que muchos pueden pensar que mostrar a los personajes como samuráis y que más adelante llegan a un país basado en Japón no es nada sorprendente, pero el detalle de esto está en el símbolo grabado en la ropa de Luffy, en donde vemos el emblema del clan Kozuki, un clan con bastante importancia en Wano, pero que apenas conocemos fácilmente 300 capítulos después. Además que el dragón rosa del fondo también es otro foreshadow que veríamos en Wano, que son fácilmente 400 o 500 capítulos después. Y como estos hay muchos, desde portadas o pequeños diálogos como el que tiene Johnny en el arco de Arlong Park, en donde nombra a un Gyojin que se ha convertido en Shichibukai, Gyojin que no es otro más que Jinbei, un personaje que vemos por primera vez en la sangre de Marineford, y no es solo una referencia a este, ya que directamente dice su nombre. Pero también podríamos decir que Oda no tenía planteado esto con 300 o 500 capítulos de antelación. Lo podemos ver desde otra perspectiva, en la que, retomando lo de los agujeros de guión, podría verse como un remiendo, pero de igual forma, si lo es, está muy bien hecho por parte del autor, ya que este tiene en cuenta cada uno de los acontecimientos y nombres que utiliza en su historia para usarlos en otro momento, generando esa sensación de Oda lo tenía
todo planeado. Incluso hay un dato que ronda por internet, que no sé qué tan cierto es, que dice que al momento de Toei hacer un relleno o un capítulo especial debe de preguntarle a Oda si pueden usar una Akuma no Mi con un poder en específico, ya que como sabemos estas son únicas en la historia, por lo que usarla en un relleno podría generar un problema para el autor. Como digo, al decir esto no le estoy quitando mérito al autor, solo quería mostrar un punto de vista diferente, y es que estos pequeños detalles, sean planeados o digamos remendados en la trama, están muy bien hechos. Viendo otros aspectos de esta historia alejados de los que nombré antes, me gustaría resaltar un par de puntos, como lo es el Haki y las Akuma no Mi, y es que me gusta bastante el cómo estos dos se complementan, y es que, como decía en el video de los sistemas de poder, el Haki ayuda a darle un equilibrio a las Akuma no Mi, en especial a las del tipo Logia, ya que el recurso usado con Crocodile y con Enel, en el que se buscaba, por llamarlo así, una debilidad natural, creo que se hubiera vuelto repetitivo y aburrido. Además estoy seguro que esto sí llegaría a sentirse bastante conveniente para la trama. Además que el Haki ayuda a darle paso a que otros personajes puedan estar a la par o incluso por encima de usuarios de las Akuma no Mi. Y aunque estos sistemas de poder desde mi perspectiva funcionen bastante bien, también tengo que decir que en ocasiones las Akuma no Mi tienen un funcionamiento bastante conveniente para la trama, en donde no queda muy claro hasta dónde pueden llegar. Uno de esos casos es el de Robin en Wano, ya que si recordamos, uno de los diálogos de Kaido dice que las transformaciones son una habilidad exclusiva de las Akuma no Mi del tipo Zoan, cosa que no encajaría con la Hana Hana no Mi de Robin, ya que esta es de tipo Paramecia. O el caso más sonado y reciente es el de la Toshi Toshi no Mi de Bonnie, con su habilidad de futuro distorsionado, aunque con lo que se ha revelado de las Akuma no Mi y del concepto que plantea Vegapunk podría justificar esto, pero aún así no me convence del todo. Además de esto, en esta historia también encontramos habilidades a las que no se les da una explicación, como el caso de Mr. Golden Week, en donde hasta el momento de escribir esto pensaba que era una habilidad de una Akuma no Mi, pero en un SBS Oda dijo que esta habilidad no es ninguna Akuma no Mi, sino más un tipo de hipnosis. O también está el caso de Brook y su habilidad de hielo. Otro punto a destacar, pero de forma negativa, es el humor y el fanservice de esta historia. El humor es un recurso bastante usado en todo tipo de historias, por lo que nos lo podemos encontrar en Dragon Ball, en Bleach, en Naruto, en Fullmetal Alchemist, en Cowboy Bebop, Hellsing y muchos más. Y es que el humor tiene la tarea de reducir la tensión y darle un respiro a la historia. Pero el problema de este en One Piece es que en muchas ocasiones entorpece el ritmo de la historia, cosa que sí se puede sentir un poco fuera de lugar. Momentos de alto riesgo en donde Luffy está atorado en un agujero o cosas similares me hacen sentir como el señor de este meme. Por otro lado, el fanservice es igual, peleas que están dirigidas al atractivo visual, y con esto no estoy diciendo que todas las batallas que estén relacionadas con una mujer están dirigidas a hacer fanservice, pero debemos de admitir que en muchas ocasiones son así. Además que muchos de estos poderes que se le dan a los personajes femeninos están relacionados a quizás la belleza del personaje, caso como el de la Mero Mero no Mi de Boa Hancock, u otras en donde la forma de pelear puede hacer que los espectadores imaginen de más, casos como la fruta Agua Agua no Mi de Califa. Además, como dije, estas habilidades nos llevan a este tipo de escena, y no me malinterpreten, yo no soy de las personas que se quejan o que encuentren raro que vean a un personaje de anime de manera atractiva. El problema para mí es cuando esto entorpece el ritmo de la trama. Otro aspecto en el que quizás puedo sonar como fanboy defendiendo a One Piece es que en muchas ocasiones he visto comentarios en donde muchas personas se quejan del apartado visual, cosas como no puedo tomarme en serio momentos emotivos si los personajes se ven de esa manera, o no me agrada ver a un señor mayor de 40 años vestido de bebé, o incluso a los que les molestan los okamas como puede llegar a ser Ivankov o Von Clay. Y es que entiendo que en muchas ocasiones, como incluso yo lo decía en el inicio del video, el estilo tan particular de One Piece pueda generar un cierto rechazo, pero como dije antes, muchos de los acontecimientos en esta historia dependen del contexto, en el que el caso del señor que se viste de bebé tiene una razón de ser, que pocos se pueden esperar. Y es que One Piece pudo ser una historia bastante simple, una en la que todos los misterios y conceptos llamativos de esa historia no se plantearan, en donde las batallas fueran su tema central y que llegara a ser bastante repetitiva, como era la tripulación de los sombreros de paja derrotando a los Shichibukai uno a uno hasta llegar a los 4 Yonkos, y siendo Luffy el rey de los piratas enfrentarse al gobierno mundial. Pero One Piece agrega misterio, emoción, dramatismo, conflictos sociales que le dan una gran profundidad a esta historia. Todo esto estructurado de una forma en el que el autor cada tanto parece que tuviera todo calculado a detalle, dejándonos a todos totalmente sorprendidos. Hablar de One Piece es bastante complicado, porque para aquellos a los que no les gusta esta historia o que quizás no le han dado la oportunidad, siempre sienten que se exagera al hablar bien de esta, al igual que existen fanáticos a los que se les dificulta aceptar que no a todo el mundo le gustan las mismas cosas, incluso llegando a menospreciar otras historias tachándolas de simplonas. En mi caso personal, como dije al inicio del video, One Piece en mi caso
paso pasó de ser el último de la lista a fácilmente posicionarse en mi top 10 personal. Y si en estos momentos alguno empezó este viaje hace poco o está pensando en empezarlo, solo me queda por decirles, aunque ya no tenga el mismo significado, que los estaré esperando en One. Y antes de irme, en el próximo video debería de seguir Bleach, pero aún no lo termino, por lo que quizás haga un video diferente. No siendo más, yo soy Elric y recuerden que solo soy alguien más dando su opinión en internet. Gracias por ver.